el Señor nos concede estar en su casa de oración, ¿verdad? Todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Vamos a finalizar el capítulo 6 de Romanos hoy, con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienen? En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia de Cristo. Oramos. Señor, gracias hoy en esta mañana por la vida, la salud y la libertad de cada uno y de cada una presente en este lugar, en tu casa de oración, en la cual anhelamos tu presencia cada día que nos reunimos aquí. Venimos aquí, Señor, anhelando tu presencia, anhelando que esa unción poderosa descienda de lo alto y que tu Espíritu Santo manifieste esa unción que pura yugos, pues así está escrito, llegarán los días en los cuales los yugos se pudrirán por el poder de la unción. Rogamos, Señor, que mientras yo predico, esa unción poderosa pudra yugos, ataduras, y cada uno de nosotros seamos libres de congoja, de penas, de enfermedades, de dolencias, de equivocaciones y de malas percepciones, y que podamos salir de aquí, Señor, felices al oír tu palabra, al estudiar tu palabra, al escudriñar esta palabra de vida. Oh Eterno, glorifica tu nombre. Aunque tu palabra nos confronte, Señor, encáusanos en el camino correcto. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Bendiga pues a cada hermano presente y a sus familias. Bendiga a cada vidente oyente de esta palabra en cualquier tiempo, alcanzándoles con toda bendición de lo alto y sobre todo con la salvación del alma. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recuérdese que este capítulo 6 se divide en dos partes. La santificación como mera posición del cristiano y la santificación práctica que comienza del versículo 14 hasta el 23. Puntualizaciones tanto de la enseñanza anterior como de la de este día. Vimos que Pablo, usando del sistema de esclavitud vigente de aquellos días, ilustra sobre el dominio completo del pecado o de la ley. Tanto en la enseñanza de hoy veremos que sigue ilustrando con la esclavitud. Vimos también que la vida cristiana no es vivir según una lista de reglas, preceptos o reglamentos, sino sencillamente vivir la vida cristiana en la obediencia a Cristo. Porque en Cristo radica toda la libertad del cristiano. Él es la vida, Él es el Redentor, Él es el Salvador, Él es el Libertador. Él comparte su vida misma con nosotros. Dicho en otras palabras, la identificación con Cristo es la santificación posicional del cristiano. Pero la obediencia a Cristo es la maravillosa experiencia de la santificación y por ende esa es la santificación práctica de la vida cristiana o de la vida del cristiano. Ahora vamos a darnos cuenta que hay algo más que se puede lograr y es
ser libertados del poder del pecado. Recuérdense, Cristo nos ha justificado. Para ser más claro, Cristo nos ha justificado por su gracia. Usted ha sido justificado, pero es justo. ¿Por qué? Porque Él le otorga ese estatus, Él le da esa potestad, Él por su gracia lo hace. Pero el pecado no muere en el cristiano. El hecho de que Cristo le justifique no significa que esta persona ahora, digamos, está libre de pecar. Él está apto para pecar. El hecho de que el Señor le haya declarado justo no implica que el pecado no tenga poder en él todavía. El pecado no muere, el pecado está vigente y puede ser agente de pecado el cristiano. Pero hay algo que sí se puede hacer. Así como mediante la libertad de la culpa del pecado por la justificación por la fe en Jesucristo, también el creyente puede ser libertado del poder del pecado, también por medio de la santificación por la fe. ¿Ven la diferencia? La justificación, por la justificación de Cristo, puede ser libertado del castigo del pecado o de la culpa del pecado. Pero por la santificación, por la fe en Cristo, puede debilitar el poder del pecado. Vamos a decirlo de otra manera. La persona es justificada por la gracia de Cristo, pero debe poner de su parte que santificarse para matar el deseo o para aplacar el deseo de pecar. ¿Comprenden esto? Si alguien no comprende, dígamelo, porque si no comprende estos dos extremos, no me va entendiendo nada de la enseñanza y voy a seguir hablando por gusto. Tiene que tener bien clarito que usted ha sido justificado, ¿verdad? Y la justificación por la fe, esto le ha libertado o le ha liberado de la culpa del pecado. Una persona que no ha sido liberada de la culpa del pecado está sentada ahí cantando y con la pena de que si Cristo viene es probable que me quedo. Es importante esto. Oiga, si no le ponemos atención, cualquiera puede decir, tanto habla de la justificación, tanto, ¿por qué insiste en esto? Hermana y hermano, porque la Biblia nos enseña que esto es importante. Recuérdese que el cristiano es salvo por fe. Por fe y gracia. Ahora bien, pero por la fe, ¿de qué es libertado? De la culpa del pecado. Para empezar, usted debe liberarse de esa culpa, porque entonces usted se sigue sintiendo culpable. Y si usted se siente culpable, no tiene fe que ha sido perdonado. ¿Comprenden la magnitud de esto, verdad? Bueno, ahora bien, he sido libertado de la culpa del pecado. Ahora debo ser libertado del poder del pecado. ¿Cómo lo logro? Por la santificación en la fe, también por la fe. ¿Qué es la santificación? Apartarnos del pecado. No practicar el pecado. Ser practicantes de la santidad es ser practicantes de no cometer pecado. Ahí va bien, ¿verdad? Recuérdese que vamos también sobre dos bases: la obediencia a la ley y la obediencia de la fe. La obediencia a la ley conducía ¿a dónde? A la esclavitud. Pero la obediencia a la fe, ¿hacia dónde nos lleva? A la obediencia de Cristo. Y cuando somos obedientes a Cristo, somos esclavos de Cristo. Y la esclavitud de Cristo, eso es libertad. ¿Por qué razón? Porque siervo proviene de la palabra dulo, que significa
esclavo. Pero esclavo de Cristo implica que yo hago todo lo que Cristo manda. ¿Por qué? Porque Él me compró, Él es mi dueño. ¿Quién es el dueño de ustedes? ¿Y por qué? Porque Él nos compró. ¿Y nos compró para qué? Para libertad. Entonces, ¿quién era el que compraba a un esclavo? Éramos esclavos del pecado. Pero si Él nos compró, entonces Él pasa a ser nuestro dueño. Entonces, el que nos compró, Él es el Señor ahora. Una vez Él es el amo, Él es el Señor, Él decide qué hacer con uno. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Nos compró a precio de sangre, claro, para libertarnos. Y en Él encontramos la verdadera libertad. Pero hay algo que quiero también puntualizar. No podemos libertarnos de los lazos del pecado plenamente. ¿Por qué Dios a través de Cristo no nos emancipó, no nos liberó, no nos libertó del poder del pecado? Porque lamentablemente seguimos viviendo en este cuerpo con una naturaleza caída. Nosotros tenemos una naturaleza vieja, que es la naturaleza caída, y esta donde cayó en el huerto, ¿verdad? Pero tenemos una nueva naturaleza. Ahora bien, estamos claros que no podemos ser libres netamente de los lazos del pecado. ¿Por qué? Porque somos débiles, porque estamos en una naturaleza caída y estamos viviendo en este incierto mundo, colmado de pecado, de maldad. Pero sí podemos presentarnos como esclavos de Jesucristo y Él es el que nos otorga la verdadera libertad. Juan capítulo 8, versículo 34 hasta 36. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Éramos esclavos y el Señor nos fue a comprar. ¿Para qué? Mire, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí para siempre queda en casa. Así que, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Estos versículos de Juan 8, 34 al 36 siempre van en todas las enseñanzas, porque estamos hablando de la libertad y Pablo está ilustrando con un sistema cruel que era el sistema de esclavitud. Entonces está precisamente contrastando la libertad con la esclavitud, ¿verdad? En 120 millones de habitantes que aproximadamente tenía Roma en ese entonces, el Imperio Romano, la mitad o más de la mitad de esos 120 millones eran esclavos. Por lo tanto, un gran remanente de la iglesia eran esclavos. Entonces, la mejor manera de explicarles a ellos la diferencia entre estar en Cristo y no estarlo era ilustrándolo con la esclavitud y con la libertad. Y nosotros igual lo seguimos entendiendo bien ahora, a pesar de que, oiga, ha sido abrogada la esclavitud, ha sido erradicada, ¿verdad que sí? Entonces vamos para adelante. Sus dudas, hermana y hermano, usted me puede levantar la mano y hacerme preguntas directas durante la enseñanza, preguntas taxativas y relacionadas netamente a la enseñanza. Si usted quiere comentar o hacer preguntas fuera de esto, al finalizar la enseñanza, está bien, pero usted es libre de levantarme su mano y resolvemos aquí sus dudas con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Entonces continuamos con el verso 17, ¿verdad? Porque el último que explicamos fue, obviamente, el 16. Vamos al 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermana y hermano, existen los moralistas, los que practican una vida axiológica,
se puede decir los pecadores elegantes y finos, las personas cultas. Y estas personas están bastante confiadas por su forma de vida axiológica. Bueno, hablo de axiomas, estoy hablando de una vida ordenada. Pero, ¿cuál sería la triste noticia para estas personas? Es que se puede vivir una vida ejemplar y aún así ser esclavo del pecado. ¿Qué es lo importante entonces para la humanidad? Sencillamente obedecer a Cristo. Vemos aquí la gratitud de Pablo en este verso 17. Ustedes tienen que notar la gratitud de Pablo por lo que había pasado con los cristianos de la iglesia en Roma. Doy gracias a Dios, hermana y hermano. Oiga, sentir gratitud a Dios por lo que sucede en otras personas es identificarse con ese remanente, es apreciar a ese remanente. Pablo amaba la iglesia de Cristo y dice: gracias doy a Dios que aunque erais esclavos, oiga esto, los creyentes de Roma antes habían sido esclavos del pecado, pero ahora se habían entregado a esa maravillosa doctrina, oigan, que les fue entregada. ¿Cuál doctrina? ¿A qué doctrina se refería? Pues sencillamente a la gracia del Señor. ¿Por qué es que Pablo estaba tan feliz por esto? Porque él había descubierto que al ser salvado se le había otorgado una nueva naturaleza, la cual podía obedecer a Cristo. Oiga, cuando se dice puede, significa que tiene una especie de libertad creativa entre escoger obedecer o no obedecer. Entonces, Pablo había descubierto que la nueva naturaleza le otorgaba esa facultad, ese poder, ¿verdad? Tenía esa libertad de hacerlo y él lo había hecho. Entonces él quiso que los romanos supieran que en la vieja naturaleza no había ningún bien, pero que en la nueva naturaleza se tenían tantos beneficios y las personas decidían si querían obedecer a Cristo. ¿Será que eso está diciendo ahí, hermano? Oigan, el contexto está un poquitito adelante. Ustedes solo le dan vuelta a la hojita y van a ver en el capítulo 7 y en el versículo 18. Vamos a adelantar este versículo para que ustedes vean que Pablo en realidad eso es lo que estaba diciendo. Y dice: y yo sé que en mí, oiga lo que él había descubierto, esto es, en mi carne no mora el bien. Es decir, en la vieja naturaleza no hay nada bueno. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Todas las personas, hermana y hermano, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad que sí? Todas las personas, usted va y platica con los amigos allá afuera, todos quieren hacer lo bueno, quieren hacer lo correcto. De hecho, muchos de ellos piensan que están en lo correcto. Muchos creyentes, y esto es lo triste, hasta el día de hoy, parece que no han descubierto esa verdad que Pablo descubrió y que le estaba dando a conocer a los romanos, que quería que conociera la iglesia. Además, también Pablo quería que supieran los creyentes que no hay ningún poder en la nueva naturaleza. Es decir, el Señor te da una nueva naturaleza. Esto es por la justificación. Una vez sos justificado, tienes una nueva naturaleza, ¿verdad? Eres nueva criatura, pero debes conservarla. Allí está la perseverancia del cristiano en hacer lo bueno, en hacer lo correcto. Allí está donde debe cuidarse el cristiano. Por eso es que debe orar. Oiga, yo estuve ocupado tantos días trabajando con esto, con el otro. Miren, hermano,
en esos días que yo me ocupé tanto, bastante aquí en la obra y en tantas cosas, compromisos con mi familia, con mi persona misma, con mis estudios, oigan ustedes, me llegó una serie de enfermedades. ¿Por qué creen que pasó eso? Porque yo me descuidé en la oración. Llegaba a mi casa cansado y uno bien cansado, bien rendido, pues ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Va a orar y en unos minutos y luego va para la cama porque lo que quiere es dormir. Entonces, hermana y hermano, claro, tenemos una nueva naturaleza, pero en esa nueva naturaleza no hay ningún poder. ¿Cómo así? Es decir, por el hecho de que somos cristianos, no debemos decir a alguien, ¿verdad?, andar tocando las orejas al perro, porque el perro muerde. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero siempre la vieja naturaleza da síntomas. ¿Verdad que sí? Yo tengo un perro que se llama Bruce. Y Bruce está ahí, da síntomas cuando quiere realmente morder a alguien. Y entonces se levanta donde está echado. Entonces ya sabe mi esposa o yo, échese. Y él se vuelve a echar. Pero si uno no le habla, él se levanta y va con ímpetu y va a ir a morder a las personas o a cualquier animalito que ande por ahí. Pero ¿qué es lo que impide que lo haga? Porque recibe una orden: échese, quieto. Así es la vieja naturaleza. Le da síntomas a uno cuando realmente quiere hacer su voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que mandarle puesto, verdad? Échese, como decía un amigo, échese, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Orando, sacrificando esta carne. ¿Para qué sacrificamos la carne en ayuno? ¿Para agradar a Dios? No. Pero si Jesús lo dijo, hermano, sí, pero lo dijo por nuestro propio bien. No es que Él lo necesite. Dígame, ¿Dios necesita los ayunos de ustedes? No. Si ustedes ayunan, Él es Dios. Si ustedes no ayunan, Él es Dios. Él no deja de ser. Pero si ayuna y se ora para vencer, este género no sale, sino con ayuno y oración. Entonces, en la nueva naturaleza no hay ningún poder. El poder está en Cristo. Entonces usted debe buscar el rostro de Cristo. Usted debe obedecer a Cristo. Así que por el hecho de ser cristianos, no podemos dar por sentada la victoria en las luchas de la vida. Como decía alguien, ¿verdad? Andaba por ahí llevándose la lengua, se amontonaba la camisa para que miraran, que hacía pesas. Pero usted, ¿por qué se está portando así? No es cristiano, pues. Sí, pero es que lo que pasa es que yo sé cómo estoy con Cristo. Oiga, no se puede uno confiar. Es que a mí me gusta que las chicas me digan que soy guapo para decirles que no. Oiga, el enemigo es enemigo y la carne es la carne y la vieja naturaleza está ahí esperando la oportunidad. Siempre hay que estar al cuidado, hay que estar al pendiente. ¿Y por qué no podemos vencer? Como preguntó un hermano allá, hoy no está mi hermano Hélio, ¿cómo hacemos para matar de una buena vez la vieja naturaleza? Digo, quedarnos todos tiernecitos con la nueva naturaleza. No podemos, porque todavía somos débiles como éramos antes de ser salvos. Por eso es necesario caminar por fe y en el poder del Espíritu Santo, que es el que nos puede producir la vida cristiana en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces al verso 18. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia, esclavo de la justicia, duro de la justicia. Ven todo lo que está diciendo aquí. Fuiste en libertad. Oiga, si yo meto aquí un pollito en este jarrón, ¿podrá salir el pollito? No. ¿Solo cuándo podrá ser libertado el pollito? Si lo sacamos y lo ponemos en libertad. Es decir,
ahora bien, si yo pongo otro cohipo ahí y uno aquí, el que está ahí necesita ser libertado para ser libre. ¿Cuál necesita ser libertado? El que está dentro del tazón. Bueno, entonces, hermana y hermano, cuando dice fuiste libertados, significa que éramos esclavos. El mundo ahora es esclavo, pero nosotros también éramos esclavos, porque dice, y fuiste libertados, y habiendo sido libertados del poder del pecado, has venido a ser siervos de la justicia. Hermano y hermano, aquí recuerden que estamos contrastando la esclavitud con la libertad, estamos contrastando la muerte con la vida y estamos contrastando la ley con la fe. Moisés entregó la ley pues al pueblo de Israel, pero Israel fue entregado a la ley como regla de vida y eso les llevó a la esclavitud. Vinieron a ser esclavos de la misma ley. Nosotros estamos entregados a una nueva manera de vivir, esto es la gracia, y esto nos conduce a la libertad genuina. ¿Cómo lo ha hecho Dios posible para que nosotros podamos vivir la vida cristiana? Lo ha hecho mediante Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos posible nosotros? Poniendo la fe en Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra salida, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Sin Él nada podemos hacer. ¿Y por qué no podemos hacer nada? Porque Él es el único que, habiendo sido cargado en Él todo el pecado de la humanidad, pagó el precio. Por eso solo a Él podemos venir y Él es el que nos ayuda. Nosotros no podemos vencer humanamente con nuestras propias fuerzas a esta vieja naturaleza. Hermana y hermano, si usted ha sentido el deseo de pecar alguna vez, me dará la razón. Hermana y hermana, por alguien que tenga un vicio, alguien que es mujeriego empedernido, oiga, y que por allá esté la amiga por derecho llamándolo por el teléfono, y que venite. Le aseguro que esa persona es capaz de sacar todo el dinero y dárselo a la esposa. Mira, andate para el pueblo, anda, comprate todo lo que quieras, gastate todo el pisto, y la manda para el pueblo para quedarse solo, para estar con la amiga por derecho. Es que el deseo de pecar, eso es terrible, hermana y hermano. Controlar eso humanamente uno no lo hace. Los borrachos, por ejemplo, los que tuvieron ese problema de pegarse unas borracheras, oiga, a pesar de que después aparecían con los pantalones rotos y con un zapato, haciendo ridiculeces, pero una sequía. Yo me recuerdo, había un muchacho vecino que iba a vender su frijol y regresaba a eso de las 5 de la tarde cansado, porque yo era niño y había que ir a vender hasta el pueblo y luego regresar con una ropa de azúcar en la espalda. Y ya llegábamos a las 5 de la tarde y ese vecino pasaba como 10 minutos más tarde. Tío, vamos a aldea, tío, vamos a aldea. ¿Y qué era lo que quería? Venir aquí a Chefina, la tienda Chefina, a consumir el licor, el poquito dinero que le había sobrado del quintal de frijol que había llevado a vender. Una necesidad, hermana y hermano. Luchar contra eso no se puede sin el mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Amén. Porque el pecado no ha sido erradicado o destruido, pero sí podemos vivir nosotros para Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Así que lo que le está diciendo aquí en el verso 6 es: libertados del pecado, libertados ¿para qué? Para ser siervos de la justicia, para ser ahora entregados a la justicia. No ha sido libertado para vivir como quiera, sino para ser entregado, para agradar a aquel que lo libertó.
Habían sido librados del poder del pecado para ser esclavos de Cristo, y Cristo sería el que les pondría en la verdadera libertad. Pero tal vez vuelva a surgir la misma pregunta, como dijo el hermano, ¿verdad? Pero ¿cuándo será erradicada de la vida del cristiano pues la inmundicia del pecado? ¿Cuándo será el pecado erradicado? Pues cuando seamos redimidos totalmente, en la máxima redención, cuando le veamos a Él cara a cara. Ahora nosotros tenemos que seguir luchando. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. El espíritu mira hacia arriba porque viene de Dios, la carne mira hacia abajo, y vamos a seguir en esa lucha. Vamos al verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Notan ahí la diferencia. Hablo como humano. ¿Por qué? Por vuestra humana debilidad. ¿Qué es lo que le está diciendo? En realidad no quiere decir que no está hablando por medio de la inspiración divina, sino que está diciendo que habla en términos que ellos puedan entender. Por eso hablo como humano. Por vuestra humana debilidad. O sea, ¿cuál era la razón por la que él hablaba como humano? Por la humana debilidad de los que iban a escucharlo o los que iban a recibir esta carta. Porque así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya ven cómo estaba usando esta metáfora que describió él como términos humanos. Todo el mundo conocía las implicaciones del estado espiritual de esclavitud en aquel entonces, y todos nosotros conocemos pues las implicaciones de nuestro estado espiritual de esclavitud si nos descuidamos. Como les vuelvo a decir, allá se comprendía mucho mejor, porque de 120 millones que aproximadamente que tenía de habitantes el Imperio Romano, la mitad eran esclavos. ¿Cómo nos iba a entender? Y nosotros hoy sabemos que las personas que son adictas a determinada actividad o a determinadas cosas, también pues sufren cuando no es posible hacer aquello que quieren hacer. Pero, hermana y hermano, qué lindo es cuando somos libertados de eso. Qué bueno, como por ejemplo el que tiene una deuda y lo dio por dinero. En una ocasión llegó un muchacho y me dijo: fíjese que yo al principio del invierno fui a pedirle a fulano tal, y no le voy a decir quién, porque aquí de esta iglesia pertenece el patrono, ¿verdad? Y me dio 600 quetzales al principio del invierno. Y todo el invierno pasé desquitándole los 600 quetzales, porque me decían: vas a venir el martes y vas a venir el miércoles, y después vas a venir tal día y vas a venir tal día. Me echó a sembrar, me echó a rozar, me echó a sembrar, me echó a desherbar, a arrancar frijoles, a porrear, a fumigar, y todo el invierno pasé desquitando los 600. Le dije: oh, qué difícil es eso. Eso sí, que ni una vez me tiró los 600. Sí, le dije: claro, 600, pero eso implicó 6 meses de trabajo como esclavo. Ya ven ustedes. Pero dice él: qué bonito sentí yo cuando terminé de desquitarle los 600 quetzales. Oiga, ahí es donde se siente, ¿verdad?, el resultado de liberarse de algo que te había hecho esclavo. Este verso 19, en otra versión, oiga cómo está escrito: os estoy hablando en términos humanos para que podáis entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregáis vuestros cuerpos al servicio de la impureza y de la maldad para hacer el mal, entregad también ahora vuestro cuerpo al servicio de una vida de justicia para vuestra santificación. Ya ven, para vuestra santificación. O sea, es para beneficio. Antes decía: presentad vuestros miembros para servir a la justicia, la santificación, la justificación. O
sea, hay que trabajar, no hay que dejárselo todo a Cristo, ¿se dan cuenta? No es que nosotros realmente, voy a recalcar, trabajemos en la obra del Señor, nos esforcemos en la obra del Señor para ganar la salvación. Usted no puede ganar la salvación. Usted puede ganar el jornal del día. Usted puede ganar a su esposo haciéndole una buena comida, ¿verdad? Matándole un pollo. Si lo hace bien, pues. Y si no, pues puede ganar también su castigo por estar haciendo mal el pollo, ¿verdad? Pero eso es lo que puede ganar con sus fuerzas, con su astucia, con su desempeño, con su carisma. Pero la salvación no. Esa proviene de Dios a través de Cristo. ¿Comprende? Proseguimos entonces en el verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Bueno, aquí sí hay cosas más profundas. ¿Cómo así que éramos libres de la justicia antes? Los líderes religiosos se sintieron insultados, ofendidos cuando Cristo les dijo que ellos eran esclavos del pecado si practicaban el pecado. Y no los quiero cansar, siempre vayan a Juan 8:31. Hoy no vamos a leer hasta el 34. Y solo vamos a leer lo concerniente. Dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta allí el Señor iba exponiéndoles. Pero oiga lo que respondieron ellos: descendientes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué le parece? ¿Acaso no eran un poquito atrevidos? ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Entonces Jesús les explica: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si nosotros imagináramos hoy, hermana y hermano, si el imperio romano tenía aproximadamente, según los historiadores, 120 millones de súbditos, y la mitad aproximadamente eran esclavos, estamos hablando de 60 millones, digamos, de esclavos. Pero ¿cuántos hombres y cuántas mujeres son siervos y esclavos del pecado hoy? Solo tiene que contrastar usted la cantidad de cristianos que hay en Potrero Grande y la cantidad de no cristianos que hay. Ahí incluye religiosos, budistas, todo. Ahí incluye todo lo remanente. Y usted se dará cuenta que un 20% será la población cristiana y el 80% son esclavos del pecado, son esclavos o siervos del pecado de sus bajas pasiones. Así que podemos decir que en el mundo entero hay millones de personas que son esclavos del pecado. Pero también tenemos que descubrir una verdad: no hay otra alternativa. Todos somos esclavos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Todos somos esclavos de algo o de alguien. ¿Esclavos de quién son ustedes? Yo pensé que iba a decir de mi esposa. Que tienen esa figura, pero tienen esa pinta, digo alguien, pero sí, hermana y hermano, esclavos de Cristo. ¿Esclavos de quién son los que practican el pecado? Pues esclavos del pecado. Sí, lamentablemente, hermano, lamentablemente del enemigo, ¿verdad? Ese es su papá. El Señor dijo que Él es el papá de ellos. Muy bien, entonces no hay alternativa. O somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado. Pero si somos esclavos de Cristo, somos en realidad libres. ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos
cuando eres esclavo del pecado, eras libres acerca de la justicia. Es decir, ustedes antes de que fueran cristianos, antes de que fueran evangélicas, ¿verdad? Cuando no pensaban agradar a Cristo, cuando no pensaban servir a Cristo, pues podían hacer lo que se les diera la gana. Podían hacer todo aquello que les complaciera, todo aquello que les agradara a sí mismo, pero eran respecto, que dice aquí, acerca de la justicia, eran libres. Es decir, eran libres con respecto a Cristo. Es decir, no tenían ningún compromiso con Cristo, ni siquiera se acordaban de Él al momento de estar ejecutando pecado. Pero por eso mismo no tenían nada con Cristo. Nada tenían ustedes en Cristo, nada teníamos en Cristo. Pero ahora ya no somos libres con respecto a Cristo, ¿verdad? Porque tenemos un compromiso con Él. Ahora somos esclavos de Cristo, pero la justicia de Cristo nos ha sido a nosotros imputada, nos ha sido dada a nosotros, ¿verdad? El justo por los injustos pagó el precio y Él me ha justificado. Ahora bajo la vida de Cristo. ¿Ven la diferencia? Hacía lo que se le dé la gana, pero ¿cuál sería realmente el resultado de eso? ¿Cuál sería la paga de eso? La paga, la muerte, y la muerte eterna, lanzamiento al lago de fuego. En cambio ahora con Cristo estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo y viviremos con Él para siempre, porque nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces vamos a ver sobre el ustedes lo saben. Vamos. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Caballo que se respondió. Ahí estaba ya, miren el otro versículo. El fin de ellas era muerte. Es decir, hacíamos tantas cosas que nos parecía bonito. Y ni tan bonito usted, porque yo algunos de ustedes lo vi en los bailes, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que cuando entramos a los bailes en la escuela, ¿verdad? Algunos nos poníamos un pañuelo aquí atado aquí, ¿verdad? ¿Quién lo hacía? Ustedes no lo hacían. Ustedes andaban libres. Pues no quiero recordarles olor a que les apetecía ahí, ¿verdad? Pues oiga, eso ni tanto disfrutaba uno, hombre. Todo eso es una porquería. Pero ahora aquí dice, el fin de esas cosas era muerte. Es decir, éramos libres para hacer lo que quisiéramos porque no teníamos ningún compromiso con Cristo, pero nuestra vida era inútil, era una vida estéril. Hacía lo que quisiera, era libre, pero no era la verdadera libertad, sino era un libertinaje que le conducía a muerte segura. Y hasta el día de hoy, el que está alejado de Dios, le agrada hacer lo que le agrada hacer el enemigo de Dios, que es el diablo. Porque el diablo siempre hace lo que no le agrada a Dios, porque es enemigo de Dios. Pero esa vida de esclavitud de pecado, esa vida de hechos que aparentemente eran placenteros en el mundo, ahora dice Pablo aquí, son cosas que le causan pena, que le causan angustia, que le causan vergüenza al cristiano. Es decir, nos avergonzamos de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Parecía uno un loco. ¿Se recuerdan cómo parecían ustedes el gancho de onda, bailando? Y ni podían, si yo lo vi, algunos de ustedes yo lo vi, no podían bailar y allá andaban. No, hombre, esas cosas, dice, ahora les causan vergüenza. Pero el Hijo de Dios anhela hacer lo que a Dios le agrada que haga. Aquello que no nos pone vergüenza. Porque qué vergüenza es venir aquí, levantar manos santas y adorar a Dios y mostrarse agradecido con Él por todo lo que por todo lo que ha hecho en nosotros. Si antes ustedes a tabaco era el olor que salía, ahora a 7 machos. ¿O no es cierto? De verdad, hermana y hermano, ahora cuando pasan ustedes, miren, van dejando toda la calle bien agradable,
Pero antes, ¿qué era lo que dejábamos? ¿Verdad? A la gente risa y risa con las payasadas que uno hacía. Vamos al 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna, la santificación, es decir, la vida nueva. La vida nueva, la vida práctica en Cristo. Ustedes practican la santificación. Cuando ustedes oigan hablar de la Biblia de santificación, es la vida práctica del cristiano, es la vida en santidad, ¿verdad? Y usted practica la justicia, practica la santidad, se aparta del pecado. Pablo presenta ante los creyentes la perspectiva feliz, ¿verdad?, que les corresponde como siervos de Dios. Eran libertados del pecado, ¿verdad?, el pecado que les conducía a la muerte. Y ahora les dice, ¿cuál es la perspectiva feliz? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la percepción del futuro para nosotros? Que podemos producir fruto que permanecen para vida eterna. Tesoro, ¿verdad?, en el cielo, donde el ladrón no roba, donde no hurta el ladrón, ¿verdad?, donde no hay polilla que destruya eso, porque son, oiga usted, cosas inmarcesibles. Es decir, no se marchita, va a ser eternamente la estadía de ustedes en el reino eterno. ¿Se gozan por eso? Entonces denle la gloria al Señor. Vamos al último verso, que es el 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? Señor nuestro. O sea, el Señor es nuestro, porque es nuestro dueño, somos el Señor. Entonces aquí se está contrastando la vida, ¿verdad?, con la muerte. Y también, miren ustedes, tienen que notar ustedes aquí que dice que hay una paga. O sea, el diablo paga. ¿Cómo paga el diablo? El diablo paga mal al que bien le sirve. Entre más le sirve al enemigo, entre más se pierde en las parrandas, en las discotecas, en las drogas, más el enemigo le va a pagar cruelmente, ¿verdad? Él paga mal al que bien le sirve. El enemigo es cruel. Si usted trabaja para él, espero Dios que no, o los que trabajan para él, el mismo enemigo de nuestras almas, que si uno reprenda, se encargará de que reciba el pago que le corresponde, que es la muerte. Él es pagador, él paga. Pero miren ustedes lo que está diciendo, más la dádiva de Dios. Entonces, ¿Dios paga? No, Él da. ¿Se dan cuenta? ¿Quién paga? El jefe, el patrón paga por el servicio que le dan. ¿Y cómo le paga al enemigo? Pues con una moneda de curso legal infernal, con moneda muerte. Pero el Señor es dadivoso, es bondadoso, Él es misericordioso y su mano no está cortada para dar la bendición a todos. Entonces Dios es dador, su regalo es la vida eterna. Aquí es donde vemos nosotros que usted por fe la recibirá. Vamos a concluir aquí, porque aquí termina el capítulo 6. El pecador perdido que viene a Cristo, en ese momento el Señor en su misericordia perdona todos sus pecados, le sella con su Espíritu Santo, su nombre es inscrito en el libro de la vida y recibe la salvación. Pero también recibe gratuitamente el don de la vida eterna, con todo lo que esto implica. Nuestra justificación está en Cristo y nuestra santificación también está en Él. La justificación es por la gracia del Señor y la santificación es en la que usted tiene que trabajar. ¿Comprenden? He llegado al final de la enseñanza del día de hoy y por ende del capítulo 6 de Romanos. Ahora me acomodo aquí a escuchar la serie de preguntas que usted tiene. Adelante.